Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. En esta programación vamos a hacer un análisis de lo que significa en este momento un tema de actualidad, un tema que realmente es muy importante para el país y que refiere específicamente con la seguridad social y específicamente con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Muchos hablan de que el IES en este momento se encuentra atravesando una crisis, específicamente para hablar del tema del pago de pensiones, el tema de atención de salud, que son los dos seguros que en cierto modo tienen mayores complicaciones. Vamos a hablar de este tema con nuestros invitados en esta programación, con el doctor Rodrigo Ibarra. Él es un importante analista y consultor en temas de seguridad social, es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Actuarios y también pues académico universitario. Igualmente con el licenciado Henry Llanes, que es el presidente del Frente Nacional por un Nuevo IES. No se olviden ustedes que esta programación la puede observar usted en las plataformas de Global Opinion. Nos encuentra en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, también en Instagram y en Spotify. Gracias por esa gran sintonía que estamos también registrando con los ecuatorianos que están fuera de nuestro país. Allá en Nueva York tenemos una gran audiencia, así es que un saludo muy cordial para todos ustedes. Gracias también por la participación a nuestros invitados. ¿Cuál es la perspectiva que se maneja en este momento cuando se escucha que el presidente del IES, en este caso el doctor Eduardo Peña, hace algunos planteamientos y manifiesta, bueno, hay que buscarle de alguna forma cuál es la salida a esta situación del IES que se torna un tanto complicada? Henry, el punto de vista de ustedes respecto a la situación que se está generando en este momento. Estamos en una crisis realmente. Lo que se está proponiendo son las salidas que realmente tienen que darse a nivel de solucionar este problema con el IES. Bienvenido, Henry. Gracias, Osvaldo, por la invitación. Un cordial saludo para la audiencia, para el doctor Rodrigo Ibarra. Un gusto estar con ustedes. Bueno, nosotros hemos hecho el análisis de la institución del Seguro Social. Y la crisis de esta institución no es solamente económica, sino más bien de carácter institucional, de carácter político, ¿no? El Seguro Social está sujeto a los vaivenes de los cambios de gobierno, a los vaivenes de la política, ¿no? Y claro, convertido por décadas en un botín político. Entonces la principal crisis de esta institución viene por ese lado institucional. Pero ha sido a lo largo de todos los gobiernos, digamos. Todos los gobiernos, y cada vez se ha ido evolucionando. Todo el tiempo, prácticamente. Ha sido un botín político. Y en los últimos, yo diría, en los últimos 20 años, o incluso desde los años 90, fuertemente sujeto a la demagogia política, al clientelismo político, es decir, las prestaciones del Seguro Social sometidas a la oferta electoral de manera demagógica, sin estudios actuariales, sin fuentes de financiamiento. Entonces, la gran crisis del Seguro Social está aquí, a nivel institucional. Por eso es que nosotros hemos dicho, si no le cambiamos la cabeza a esta institución, si no la reformamos institucionalmente a esta institución, para que no esté sujeta a los vaivenes de los gobiernos de turno, para que no esté sujeta a la demagogia política, a la oferta electoral irresponsable, ¿no? Y al clientelismo político. Y todo eso desemboca en una altísima burocratización, en una altísima improvisación y en una altísima corrupción. Entonces es un capítulo bien grande este tema de la corrupción. Y claro, eso tiene repercusiones en la parte técnica y tiene repercusiones en la parte económica, que aquí estando con Rodrigo, sin duda alguna nos va a ilustrar. Pero nosotros también tenemos... O sea, tú dices que a más de la parte política hay un mal manejo, no ha sido técnico. Claro. Ha sido un manejo mucha improvisación. Solamente por eso el ejemplo que yo tengo, porque los datos están allí. Sucede que en enero del año 2007, la nómina del Seguro Social era de 10.154 personas. Bien, 10.154 empleados. Empleados, es la nómina. Ahí incluyes a médicos, enfermeras. Toda la nómina. Y a esa nómina le pagamos nosotros, ¿no? Los afiliados, ¿no? Porque no es que le pague el gobierno, no es que le pague el Estado. Sucede que a diciembre del año 2018, esa nómina fue de 38.154 personas. Y de acuerdo a los datos que... Prácticamente el 300%. Le triplicaste. Ni siquiera una multinacional hace eso, pero aquí lo hicieron.
¿Por qué? Porque el Seguro Social está sometido. De 10,000 y pico subes a 38.150. Pero esto es impresionante, es un dato impresionante. 300%. ¿Qué sucede? Que de acuerdo a las publicaciones que realizó Vistazo y también Diario del Comercio en enero del año 2019, el costo, solo para mantener esa nómina, los 12 salarios más 13º, más 14º, tuvo un costo de 980 millones de dólares. Y eso es plata que salió del bolsillo de los afiliados, ¿no? Porque los afiliados... Estás hablando para sueldos. Solo para sueldos. En un año. 980 en un año. 980, solamente para sueldos. Solo un año. Como digo, y la audiencia tiene que tener claro, estos 980 millones de dólares salen de mi bolsillo y del bolsillo de 3.660.000 personas que son afiliadas al Seguro Social. ¿Y por qué no mencionan el caso de los empleadores? Porque los empleadores privados es una buena parte que paga, porque hay una parte que no paga. ¿Cuánto debía, por ejemplo, a octubre del año 2023 el sector privado, el sector empleador privado? 2.200 millones de dólares, según el licenciado Diego Salgado, que yo lo visité en la dirección. El ex gerente de yo lo visité, ¿no? Y le pregunté, Diego, ¿cuánto es la deuda que tiene el empleador privado con el Seguro Social? 2.200 millones de dólares. Y eso no pagarle... 2.200 sector privado. Sector privado. Y eso le genera un enorme lucro cesante y un enorme daño emergente en términos contables, ¿no?, al Seguro Social. El Estado, según así mismo una carta que le envió Diego Salgado Rivadeneira al ministro de Economía y Finanzas en julio del año 2023, le dijo en el oficio a Pablo Rosemena Mario como ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Lazo, le dijo que la deuda que tenía el Estado con el Seguro Social era de 10.051 millones de dólares. 10.051 millones. De manera que entre los dos sectores, casi 13.000 millones de dólares de deuda que no pagan. Entre el Estado y el sector privado. 13.000 millones de dólares. A nosotros nos deben estar escuchando, Osvaldo, economistas. Nos deben estar escuchando actuarios. Nos deben estar escuchando auditores. Nos deben estar escuchando contadores. Imagínense que no le paguen al Seguro Social 13.000 millones de dólares. ¿Cuál será el monto de lucro cesante anualmente? Del daño emergente, porque eso es una descapitalización. Pero tú le ves que el producto, digamos, de esta deuda es el producto de la crisis, además sumándole ese manejo displicente, ese manejo nada técnico es que querido Osvaldo, por ejemplo, en esta empresa, si se maneja de manera irresponsable, más generándole egresos, como ha sucedido con el Seguro Social, y superponiendo a los ingresos, ¿no?, siendo los egresos muy superiores a los ingresos, ¿qué institución se va a poder manejar? No, solamente pongo otro ejemplo que pasó con los hijos de los afiliados. Déjame decirte algo. Con los hijos de los afiliados que se creó esa prestación violando la Constitución de la República, políticamente por votos, porque eso significa, así como se lo manejó, significó seducir a los jóvenes para que voten por quien hizo la propuesta. En el año 2010 se creó esta prestación, violando el 369 de la Constitución de la República. El 369 de la Constitución de la República es, tú me creas una prestación y tiene que estar debidamente financiada. Desde luego. No la crearon. Entonces, ¿qué sucede? Que al año... ¿Cuánto es el efecto por esto? Por ejemplo, al año, yo tengo los datos, al año 2022, a diciembre, ¿sabes cuántos hijos de los afiliados hasta la edad de 18 años estaban registrados en el Seguro Social para atención médica gratuita? 2.150.000 personas. No aguantas. No, sin financiamiento no aguantas. 2.150.000 personas. Permíteme, Henry, doctor Ibarra, gracias por estar acá en la programación. El punto de vista desde el orden del análisis de los números también, la cosa es complicada, difícil de lo que está exponiéndonos también en este momento Henry con el Seguro Social. Primero, gracias, licenciado, por la invitación y un gusto estar acá con el licenciado Llanes. Este es un tema muy complejo. Yo quisiera, primero en esta primera participación, ilustrar desde el punto de vista general para luego ir hacia lo particular y analizar los casos coyunturales que algunos ya han sido mencionados y coincido con el criterio de Henry. Quisiera que la ciudadanía y sobre todo los afiliados y los jubilados y los pensionistas comprendan por qué hemos llegado a esta situación. Y quisiera yo tomarme unos minutos para explicar que nuestro sistema de seguridad social, igual que existe en Estados Unidos, donde sé que este programa es muy escuchado, esos son sistemas que están estructurados bajo lo que se denomina un criterio de solidaridad, un sistema de reparto. En Estados Unidos se conoce como el pay as you go. Si uno va generando el beneficio a medida que va transcurriendo el tiempo. A diferencia de un sistema como el chileno, que es un sistema basado
en cuentas individuales. Entonces, eso tenemos los dos extremos. Hay otros países como Suecia, como Holanda, Dinamarca, que han mezclado la combinación entre el sistema de reparto y el sistema de cuentas individuales. Como nosotros estamos en un sistema de reparto, el sistema de reparto... ¿Pero es un sistema más solidario? Es un sistema que se fundamenta básicamente en la solidaridad. Los que están aportando sostienen exactamente, el tema de la jubilación. En dos ejemplos. La solidaridad, por ejemplo, en el tema de salud, funciona con que los sanos aportan un porcentaje de su sueldo o en un seguro privado de salud para financiar las prestaciones médicas de las personas que se enferman. De tal manera que al final del año, una persona que no se ha enfermado no puede ir al fondo de salud del IES y decirle devuélvame el dinero que yo aporté porque no me enfermé. No, ese dinero que usted aportó sirvió para cubrir las prestaciones médicas de las personas que sufrieron algún tipo de enfermedad o algún tipo de intervención médica. Lo mismo ocurre con las pensiones. Los afiliados activos, que son más o menos 3.600.000 aportantes, hoy con lo que ellos contribuyen, financian las prestaciones de jubilación de los actuales cerca de 750.000 pensionistas. Todo lo que el Seguro Social recibe, ya luego daremos cifras, pero yo quisiera primero verlo en términos generales, todo lo que recibe de los aportes se va en el pago de las pensiones. Entonces, bueno, pero hay un porcentaje que va para el seguro médico. Sí, pero claro, o sea, del aporte total que hace el empleador y el trabajador, que son el 20,65%, se divide uno parte el empleador y el otro el aporte del trabajador. El trabajador aporta el 9,35%, el empleador aporta el restante 11,15%. Sí. Pero una vez que eso llega al IES, se distribuye entre los 5 o 6 seguros que tiene. Por ejemplo, ahí tenemos el seguro de cesantía, el de reservas. No, claro. El de pensiones, me parece. Actualmente es del 11,06%. Pero hicieron un cambio para que vaya más a salud. Sí, eso justamente, bueno, lo podríamos tratar en el tema de por qué hemos llegado a esta crisis, pero yo insisto, yo quisiera primero ver a nivel general y luego en lo particular. Entonces, el sistema no es un sistema de reparto. Si es un sistema de reparto, tiene desafortunadamente que estar atado a una evolución demográfica. ¿Y qué se entiende por la evolución demográfica? ¿Qué está pasando con el número de afiliados? ¿Qué está pasando con los pensionistas? ¿Qué está pasando con el nuevo ingreso de los aportantes? Entonces, si nosotros tenemos claro que es un sistema muy dependiente de lo demográfico, cada vez que tenemos mayor expectativa de vida, menor número de hijos que nacen, menor número de aportantes por la crisis económica, que el Ecuador no genera empleo, entonces eso sin duda tiene una afectación en el sistema de reparto. Si tendríamos un sistema de cuenta individual como el de Chile, ahí no existe ninguna afectación, porque cada uno va financiando su pensión. Yo no defiendo el sistema chileno porque tiene una serie tiene algunas dificultades, falencias, ¿no? Entonces, una vez entendido esto, hay que ver que un sistema como el de pensiones nuestro, que yo creo que debería significar el 80% del análisis y la preocupación para los afiliados y el restante entre salud y las otras prestaciones, porque en pensiones está lo grave, porque esto amenaza la estabilidad de todo el país, porque en el momento que no existan los recursos, los 750.000 de pensionistas van a protestar. 750.000. 50.000 pensionistas no reciben sus pensiones, y aquellos que ya tienen los requisitos les van a decir su pensión ya no va a ser lo que antes teníamos, sino va a reducirse a la tercera parte, ¿puede hacer etcétera. esto? O sea, si ya no existen los fondos, se podrían ver obligados a hacer decisiones que son extremas, y eso no quisiéramos llegar. Por eso es que hemos planteado desde hace más de 20 años, con estos estudios actuariales que los técnicos realizan para efecto de advertir cuál es la evolución del fondo. No quiere decir que el estudio actuarial que se viene advirtiendo desde el año 2020, en el que se decía, si no se hacen los cambios, vamos a llegar a un punto en que ya no tenemos los recursos, estamos al borde de quedarnos sin los recursos. Entonces, no es que se ha venido diciendo, el IES, yo vengo escuchando que está quebrado desde hace 20 años, no es así. Se advierte que el IES va a llegar a un punto en que no tenga los recursos. Doctor Ibarra, pero ¿cómo se puede establecer que un ente como el IES, que recibe, ¿cuántos son? 4.000 millones de... El IES recibe en el año 10.200 millones, pero distribuye en todos los fondos. Y para pensiones, pero son como 1.800 millones, 1.800 y pico millones mensuales. Claro, solamente para pensiones,
el IES recibe 3.200 millones de dólares de los aportes, de los 3.600.000 aportantes. Entonces, no le alcanza. No le alcanza porque las pensiones son de 6.500 millones. Entonces tenemos ahí menos del 50% que está financiado. Si el fondo de pensiones nuestro no tendría el 40%, estaría quebrado. ¿Pero por qué se desfinancia en este momento el fondo? Está desfinanciado porque no supieron a tiempo los decidores de la política del IES tomar los correctivos del caso. Debieron, por ejemplo, haber aplicado la ley del año 2001 que establecía en el artículo 189 que cada 5 años debe incrementarse la edad de jubilación. Debieron haber incorporado el artículo que dice la ley que no se pueden crear prestaciones si no están debidamente financiadas. Lo que estaba diciendo lo que gente decía en este caso respecto a salud. De los respecto, hijos por ejemplo, 18 años. A lo que se ha encontrado en las pensiones de incapacidad e invalidez, donde se ha visto gente que no cumple los requisitos, sin embargo tiene una pensión vitalicia, porque el IES es de todos, pero es de nadie en particular, porque la gente, al saber que tiene una cantidad enorme de recursos, le deja al político decir, aquí tenemos fondos suficientes, no le doy un centavo. Entonces, mal. Ahí estamos de acuerdo de que no ha tenido un manejo técnico. Definitivamente, IES, eso es ha sido fundamental. Político, todo el mundo le ha metido mano en el IES, todos los gobiernos han hecho lo que han querido con el IES. Eso es importante. Ese es el producto de la improvisación. De la improvisación. Todo eso tiene el tema demográfico y luego el tema del mal manejo y la corrupción que ha habido en el sistema y no haber hecho los ajustes a tiempo. También hay corrupción. Hay corrupción tanto en salud como en pensiones. En pensiones se ha detectado, como dije anteriormente, que hay personas que reciben la prestación de invalidez cuando no deberían recibir. No tienen los requisitos. Claro. No cumplen los requisitos. Sabía que de los fallecidos también seguían pagándose alguna de esas cosas, ¿no? Una serie de irregularidades, claro, que se dan, no se cumple con el principio de supervivencia, de saber cuándo ha fallecido un jubilado para saber si tiene o no derecho a las prestaciones. Con esta situación que estamos evidenciando, Henry, ¿cuál es la propuesta que se maneja? Porque hay propuestas. Hay una comisión especial que trabajó en el gobierno del presidente Lasso y que ya dio a conocer lo que se tendría que hacer. Pero, ¿cuál es la visión que tienen, por ejemplo, los afiliados, los jubilados también en este momento? Yo le envié una carta al señor presidente Daniel Noboa, antes de que se formulen y se hagan públicas las preguntas sobre la consulta popular y el referéndum, ¿no? Lo que yo le pedía al señor presidente de la República es de que tenemos que ponerle orden al manejo institucional de la seguridad social en el Ecuador. Entonces, en la Constitución no están definidos correctamente qué debemos entender por seguridad social. Y la seguridad social es una política pública, donde están los seguros públicos y privados, pero también están políticas de empleo, políticas de salud, políticas de vivienda, políticas de asistencia social, ese tipo de políticas. Entonces, la Constitución nuestra no define claramente, entonces aquí se maneja como una fanesca, se mezcla todo. No está definido lo que es un sistema nacional de salud en la Constitución de la República. No está definido lo que es un sistema de seguros sociales, donde cada seguro debe manejarse. Pero tienes una ley, pues. Tienes una ley de seguridad social pero esa ley, a la que tienes que regirte en este caso. Pero esa ley está desactualizada, porque esa ley viene desde el año 2000. Entonces, ¿estás de acuerdo que tiene que haber cambios? La normativa tiene que haber actualización. Esa ley ni siquiera tiene reglamento, y muchos de los artículos de la Ley de Seguridad Social, esta ley promulgada el 30 de noviembre del año 2001, muchos de los artículos de la ley dicen que tiene que aplicarse en función del reglamento. Bueno, hasta el día de hoy no se ha puesto en vigencia el reglamento, porque los gobiernos no lo quieren poner en el reglamento para hacer lo que les da la gana. Pero es increíble, ¿no? Una ley sin reglamento. Sin reglamento. Una ley tan importante como y algunos fueron declarados inconstitucionales, sí, ¿no? Claro, pero esa ley no le dice, si no pone el reglamento, que sea el Consejo Directivo que la haga por mediante resolución, no. Eso no le dice la ley. Ya, entonces, ¿qué hace el Consejo Directivo? Como no lo tiene el reglamento, legisla en función de resolución del Consejo Directivo del IES, y por lo tanto muchas de esas resoluciones son ilegales, sino que no se las ha hecho una auditoría, pero son ilegales, ¿no? Entonces no está definido, por ejemplo, correctamente en la Constitución, qué debemos entender por la red pública de salud. Entonces, como no hay esas definiciones en la Constitución, y es lo que le pedía al presidente Noboa, yo soy sociólogo. Entonces nosotros nos especializamos en lo que es el manejo institucional. Entonces, el manejo institucional del Seguro Social y del Banco del IES son un caos, es un desorden total. Y entonces, muy bien. Oye, muchos dicen que ¿para qué se hizo el Banco del BIE? Supuestamente para hacer mejor las inversiones. Lo que dijo el cuando había una comisión de inversiones. Sí, 3 personas. Claro, con 120 personas manejaba lo que maneja el banco. Como dijo el exgerente Jorge
Madera. Muñoz, no, Perdón. el reciente gerente del Del Banco del IES. Él les dijo en la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad, vean, el Banco del IES no es un banco. Entonces era absurdo porque cuando... No es un banco, entonces ¿qué es? Es una institución más del Estado porque... Un ente más burocrático para más... Que le llevaron más de 700 personas, como se hizo todo en todo el sector público. Y entonces, claro, lo que nosotros planteábamos en los años 90, cuando yo era dirigente petrolero, nosotros planteábamos de que el banco del afiliado, hablábamos, sea un banco de primer piso que compita en el mercado nacional, igual que la banca privada. Pero claro, yo no sé por qué no lo hicieron de Estás hablando como el Banco del Pacífico, más o Pacífico, menos. Guayaquil, como el Banco del Pichincha. Bueno, te decía el Pacífico porque... Es una banca pública ahora. Es banca pública, ¿no? Claro, entonces es lo planteábamos nosotros. Y ahora en la reforma que nosotros estábamos impulsando mediante iniciativa popular normativa, dijimos que el Banco del IES sea un banco de primer piso, amparándonos en el artículo 308. Pero te aprobaron diferente en la Asamblea. No, lo echaron abajo, lo echaron abajo. Totalmente cambiado. Lo echaron abajo, por ahí tienen responsables de este Osvaldo, que igual día ve la sesión del 8 de marzo, quienes supusieron en la Comisión de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social para que no se dé eso, ¿no? También planteamos que el Estado pague... Y el presidente te vetó también la ley, lo vetó, ¿no? y quiere seguir en este mismo caos, en esta misma barbaridad como se maneja. Bueno, pero este sistema de reparto que estábamos hablando, que es el que está vigente en este momento, ¿está agotado el sistema de reparto? No, el sistema no, medio solidario que tenemos. Es que este sistema de reparto, si yo tengo 2.150.000 personas que reciben atención médica sin no ningún pagan costo, la prima, claro. no tiene ningún financiamiento, reciben atención médica gratis. Las ¿Cómo responsabilidades del Estado las trasladaron a la Seguridad Social. ¿Qué significa? Que el Estado, cuando es obligación del Estado el manejo de la política de salud, ¿qué significa con esto que hicieron con los hijos de los enfermos? Atención, que una política social, que una política pública, que una política de salud la manejen los trabajadores. Y además los trabajadores que ya desde un inicio... O sea, no la manejan, la pagan. La pagan. La pagan los Y desde un inicio, afiliados. que tiene que saber el país, de un inicio nosotros los trabajadores financiamos parte del presupuesto general del Estado a través del pago del impuesto a la renta, del IVA y de otras imposiciones. Entonces, volviendo al caso, ¿qué más? ¿Sabes que hay una ley de seguridad social que nosotros no lo propusimos ahora porque no nos competía? Era, por ejemplo, allí hay una disposición para atender, dice la ley, a cargo del Estado, que no se da, atención médica, por ejemplo, para jefas de hogar. Sí. Atención médica para personas con discapacidades que no son afiliadas al Seguro Social. Estos dos grupos de personas no son afiliadas. Que deberían tener con todo derecho, pero bajo el régimen del Estado. Pero claro, bajo las hospitalidades. Porque la Seguridad Social es un ente privado, claro, o no es un ente privado, o es un ente híbrido, no sé. El concepto de la Seguridad Social es más bien responde a una política pública. Es un paraguas de política pública donde están varias políticas de empleo, de seguros, como dije, seguros públicos y privados, política de salud, política de vivienda, política de... ¿Pero quiénes son los dueños del seguro? Los del Seguro Social, los trabajadores. Por eso, o sea, entonces no es un tema, del Estado, no es un tema público. A ver, yo hablo con razón de causa, por mi formación. Hay un trabajo de sociología de los españoles, en donde dan cuenta cómo surgió el Seguro Social en el mundo de manera institucional. Y de manera institucional surge en Prusia, pues, ¿no? Bajo el liderazgo de Bismarck, ¿no? Bismarck, con acuerdo con los empleadores y los trabajadores, dijo la única manera de poder atender a los trabajadores cuando se enferman era impulsando una política de atención médica, ¿no? Ley de enfermedades se llamaba eso, ¿no? Financiada por los trabajadores en el 75% y por los empleadores en el 25%. Luego se creó en 1886 la ley de riesgos del trabajo, ¿no? La ley de riesgos del trabajo. Financiada esta ley al 100% por el empleador. Luego en 1889 se creó en ese régimen, se creó la ley de jubilación. La ley de jubilación. Y la ley de jubilación financiada un 50% por los empleadores y 50% de allí nace, digamos, el sistema. Entonces, que nosotros, esa es la matriz del Seguro Social y nuestro anhelo es de que volvamos a esa matriz. Porque eso es la matriz correcta. No estamos en lo mismo. No. Lo que tú estás señalando. No. Es que tenemos diferentes seguros. Pues. Claro, el seguro de pensiones, el seguro de salud, el seguro de riesgo de trabajo. Esos seguros que los manejaron en ese entonces con ley propia, ¿verdad? Después los alemanes en el año 1911 crearon el Código de Seguros Sociales. El Código de Seguros Sociales, que era correcto. Y entonces, pero en el Ecuador no se creó de esa manera el Seguro Social.
Y en el caso, por ejemplo, del Fondo de Salud o del Seguro de Salud, ¿sabes quién administraba lo que se llamaban en ese entonces las corporaciones de salud? ¿Sabes quién las manejaba? No, los trabajadores. Tenían las 2/3 partes del voto en los consejos de salud. Consejos de salud se llamaban. Y los empleadores tenían una participación del voto del 25%, pero la mayoría del voto era de los trabajadores. Por eso que nosotros, refiriéndonos a esos conceptos y a antecedentes históricos, dijimos, no queda otra alternativa que en el Ecuador manejar el seguro social obligatorio con ley propia, así como se maneja el ISPA. El ISPA se maneja con ley propia. Ya vamos a hablar de eso. Pero, doctor, ¿usted quería hacer alguna acotación al respecto? Justamente para ir profundizando las ideas que ha mencionado Henry, yo quisiera tratar cuatro temas. El uno es recordar esto de la historia de la creación de los sistemas de seguridad social, pero cómo nos encontramos actualmente, mencionar algo sobre el BIES, entender lo que es un seguro, donde hay un equilibrio entre las prestaciones y finalmente las propuestas, qué hacer de aquí en adelante. En el primer punto, si bien es cierto, la seguridad social tiene más de 200 años de creación, hay que ver que esto no ha sido adaptado a la realidad actual, donde las mujeres ya no tienen los 6 hijos que tenían antes. Ya no, pues. Las mujeres ya no se casan como se casaban antes. A las mujeres ahora se incorporan al mundo laboral en proporciones mucho mayores desde que teníamos hace 50 años. Hoy existe el teletrabajo. Hoy los jóvenes no quieren tener un solo empleo, quieren tener varias posibilidades de tener experiencias trabajando en otros países, en otras empresas. Entonces, lo que ha faltado en el Ecuador es adaptarse a esos nuevos tiempos. Todavía no hemos creado sistemas complementarios. Solamente dependemos del fondo de pensiones y el momento que el fondo de pensiones colapse, la gente se va a quedar sin pensiones. En otros países han entendido esto y han creado sistemas complementarios. En el Ecuador tenemos la jubilación patronal, tenemos los fondos de reserva, tenemos su cesantía y eso se podría ir viendo cómo se adapta a eso. Claro. En lo que tiene que ver con el BIES. Muchos dicen que debería quedar solamente como un fondo de pensiones. El IES. Claro, separando el tema de la atención médica. Si usted me pregunta a mí, yo diría que el seguro de salud no debería estar en el IES. El seguro de salud debería formar parte del Sistema Nacional de Salud a cargo del Ministerio. Porque no tiene lógica que, tal como bien menciona Henry, tengamos 8.500.000 personas que tienen cobertura médica, porque tenemos los afiliados son 3.600.000, más los 750.000 pensionistas y los hijos de los afiliados. 8 millones y medio de personas. Casi el 50% de la población. De la población, exactamente. Entonces digamos que son solamente para ilustrar 9 millones de personas. Y solamente 1/3 paga la prima. Entonces, ¿qué seguro funciona cuando solamente 1/3 de las personas que exigen las prestaciones médicas financia? Entonces no puede ser. Entonces la salud debería ser, como manda la Constitución, el Estado. Una responsabilidad del Estado. A través de una red nacional de salud. Claro, podría ser, por ejemplo, como eso ha sido financiado buena parte de los hospitales como el Fondo de Pensiones, hacer un mecanismo de compensación, porque obviamente aquí tiene que verse que no se le perjudique al Seguro Social. Bueno, hay ese mecanismo, pues, doctor, de compensación. Si yo le doy la atención médica a un ecuatoriano, debe compensarse a través de... Pero eso no se ha dado, porque debía haber sido el curso de cuentas, no se da. En lo que tiene que ver con el BIES, yo estoy también de acuerdo que no debe haberse creado, porque hoy funciona igual que lo que era la Comisión de Inversiones, que funcionaba con apenas 3 personas. Y el BIES actualmente, si bien es cierto, maneja una cantidad enorme de recursos, más de 20.000 millones de dólares, más del 20% del Producto Interno Bruto. Hay que decirle a la población también la información completa. De esos 20.000 millones, la gran mayoría está en el fondo de cesantía, tiene más de 10.000 millones. Y para el fondo de pensiones no existe más de 5.500 millones. Cuando el rol de pensiones en el año son 6.500, es decir, no alcanza ni un año de pago de pensiones. Es decir, si vendría un colapso en el que los empleadores ya no pueden seguir aportando ni los afiliados y, digamos, tomemos las reservas para financiar, no alcanza sino para un año. Entonces, por eso es que, bueno, ¿qué es lo que ha hecho el BIES? Se está desinvirtiendo. ¿Por qué? Porque como el Estado no paga el 40%, como en la época de Correa se hicieron esas malhadadas aprobaciones de la resolución 501 y lo que usted bien mencionó al inicio, de quitarle el aporte a pensiones para pasarle a salud, pensando que salud iba a
equilibrarse, ahora también está casi quebrado. Lo mismo que ocurre hoy, en el 2024, Pues, sucedió en el año 2015. Primero, los turnos son bien distanciados. Es terrible, ¿no? terrible lo que ocurre. 3 meses aproximadamente para un turno, no hay medicamentos, profesionales tampoco se están incrementando. Ha sido una crisis total en la salud. Y ahí sí se ha detectado una corrupción flagrante. Hay las mafias, las mafias que manejan la compra de medicamentos, de insumos médicos. No dejan, han existido personas que han sido asesinadas por las mafias. El propio director nombrado por el presidente Lasso, Jorge Madera, que forma parte conmigo de la Mesa de Estudios de Social, fue amenazado. Él fue amenazado y tuvo que renunciar diciendo que las mafias no le permitían hacer su trabajo. Es un problema complejo este. Luego, debería haber un plan Fénix también para adentro, para combatir esas mafias internas. Sin duda. ¿No? ¿Cómo se compran los medicamentos? No puede ser que eso ya se detectó en la pandemia con mascarillas al triple el costo. Entonces, ¿el BIES en qué se ha transformado? Se ha transformado en un mecanismo de darle al afiliado lo que él más precisa y le da mucho peso, que es el préstamo hipotecario quirografario, cuando eso debería ser un mecanismo de inversión. El BIES debería tener otras posibilidades de inversión. ¿Y qué tiene actualmente? El 90% de lo que maneja, que, por ejemplo, entre préstamos y bonos del Estado. Ahora, para el pago, porque hay que hablar también de lo que le debe el Estado. Pues, ¿no? El Estado es responsable de lo que tenemos. El Estado está debiendo harta plata al IES en este caso. El Estado... solamente en papeles, ¿cuánto le está debiendo al IES? En bonos, no sé si son millones. Pero en bonos del Estado son más de 13.000 millones de dólares. 13.000 millones porque de bonos. Claro, cada vez que un gobierno desde hace 30 años ha tenido necesidad de financiar su presupuesto, ¿a quién ha acudido? Al BIES. Le ha dado simplemente una orden. Ahora, pues, usted me compra todos los años bonos es eso, que tengo doctor. que hacer. Entonces se mezcla. Eso es factible. No existe la verdadera autonomía por parte del IES. Por eso es que esto tiene que modificarse. Ya, ¿no? Ahí está el kit, la autonomía. ¿Cómo lo consigues la autonomía, gente? Como digo, yendo a la parte macro es reforma constitucional, pero no hay condiciones para ir a reforma constitucional. Eso habrá que ver que si el futuro gobierno lo debería impulsar. Lo segundo que el seguro reforma constitucional, ¿a qué nivel? ¿A qué nivel? Para incorporar toda esta conceptualización bien definida, correctamente bien definida, lo que dije en un principio, sistemas de seguridad social, seguros sociales, lo que es una nueva estructura de pronto. Claro, sí, de lo que es el manejo de la seguridad social y los seguros sociales en el Ecuador, que eso no está correctamente definido. Entonces hay que ir por allí. Luego hay que ir con una ley propia del seguro social, porque el ISFA, por ejemplo, tiene ley propia, ISPOL tiene ley propia. Entre activos y pasivos en las dos instituciones son 80.000 personas aproximadamente. ISPA 80.000, ISPOL 80.000. Entre activos y pasivos. Muy bien. El Seguro Social tiene hoy en día sobre los 3 millones de afiliados activos y son 660.000 eran a diciembre del año 2022. Como dice Rodrigo, cada año son 40.000. Ahora son 700. Por ahí más, cerca de 700.000. Muy bien. Entonces quiere decir que el Seguro Social tiene cerca de 3.700.000 personas. Y esta entidad tan grande, con ese número de afiliados, ¿no? ¿Ya? Sucede que no tiene una ley propia, porque no es lo mismo seguridad social, ¿ya?, que un seguro social. Entonces no tenemos esa ley, y se está incumpliendo porque el artículo 370 de la Constitución de la República dice que el seguro social debe manejarse con una ley autónoma, que regule el funcionamiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y esa ley no está vigente, no existe. Entonces hay que adoptar esa ley. Y en el caso del tema de la salud, el tema de la salud es una prestación que surgió en los seguros sociales entre los acuerdos obrero-patronales. Y este momento es sine qua non, ¿no? El tema de la salud, por eso es que por eso, entonces, se nota también los problemas. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Qué es lo que habría que hacer? Jefas de hogar que no son del Seguro Social, que pasen al Ministerio de Salud. O Ministerio de Inclusión Social. Sí, claro, al Ministerio de Salud, o sea. El caso de las personas que sufren discapacidades, que no son afiliadas al Seguro Social, que pasen a ser atendidas de manera eficiente y dignamente por el Ministerio de Salud. Allí hay el rubro que más le cuesta de personas que no son afiliadas al Seguro Social, son las personas que sufren enfermedades catastróficas, que no son afiliadas al Seguro Social. ¿Dónde deberían pasar? Deberían pasar para que, como dice la Constitución, para que sean atendidas de manera eficiente, bajo principios de calidad, bajo principios de calidez, porque es gente pobre.
deberían depender del Ministerio de Salud, pero no cargarnos a nosotros como Seguro Social. Entonces, una reforma tiene que todo esto que está allí, hay que transferir. Y no estás tomando en cuenta el Seguro Social Campesino. Exacto, el Seguro Social. Que también tiene ahí el Seguro Social Campesino, un desfase, el Seguro Social Campesino debería ser manejado con ley propia y bajo los mismos principios como se maneja el Seguro Social obligatorio. ¿Cuáles son los principios fundamentales? El principio, el uno, de los trabajadores que más ganan, ayudan a los que menos ganan. Los trabajadores sanos ayudan a los enfermos. Los trabajadores jóvenes ayudan a los viejitos. Bueno, esos mismos principios, el Seguro Social obligatorio debería ser el Seguro Social Campesino. El Seguro Social Campesino debería ser un Seguro Social Campesino que cubra... Pero ahí quisiera hacer una acotación. Sí, en el Seguro Social Campesino, el financiamiento también depende del aporte que hacen los seguros privados y las empresas de medicina prepagada, de las primas de salud y las primas de seguro, le aportan el 0,5% para el Seguro Social Campesino. Los aportantes también del sistema de seguridad social del IES, del ISFI y del ISPOL también aportan para el Seguro Social Campesino. Es decir, es un esquema que ha sido muy bien diseñado y de los últimos datos que yo tenía, no estaba en una situación tan crítica como el seguro de invalidez, vejez y muerte, porque ampara a un grupo de poblacional pero el problema que tiene el Seguro Social Campesino es que no se están haciendo los controles de afiliación correspondiente. Hay personas que, como sabe que aportan menos de $1 al mes, se hacen pasar por campesinos cuando deberían estar en el sistema obligatorio, en el sistema universal o en el sistema del IBM. Hace falta control, entonces. Al 30 de septiembre del año 2021, ¿sabes cuánto le debía el Seguro Social Campesino al Seguro Social Obligatorio? Le debía $700 millones. ¿Sabes cuánto le debía a julio del año 2023 el Seguro Social Campesino al Seguro Social Obligatorio? Por las prestaciones Porque médicas. ha sacado plata del Seguro Social Obligatorio para financiar las prestaciones del Seguro Social Campesino. ¿Sabes cuánto le debía? $920 millones. Entonces no hay tal que dices que no hay problemas en el Seguro Social. Pero es que no se ha cumplido la normativa. La ley decía claramente, desde el año 2001, que los seguros son autónomos e independientes. Hay una falta de cumplimiento de la ley. Pero yo quiero insistir en el hecho de que si bien la ley es importante, primero que nada, tiene que verse el diagnóstico que se ha compartido con los tres hacedores del sistema de seguridad social, que son los trabajadores, los empleadores y el Estado, que es tripartito, que discutan en una mesa en la que se puedan reunir todos y respetar el punto de vista de cada uno y al final llegar a un consenso. Doctor Ibarra, y en eso decir, ahora sí hagamos. Por ejemplo, el entrar a buscar una salida, una solución a este tema, sería reestructurar como planteaba este proyecto de ley ciudadana que lamentablemente se la tergiversó totalmente en la Asamblea, vetado por el presidente, para cambiar la estructura del Consejo Directivo. La estructura del que Consejo no sea Directivo, tripartito, que participen los afiliados, como es los jubilados, que participen personas con discapacidad. Solamente para la orientación de los... Sí. No, la propuesta nuestra es de que siga siendo tripartita, a pesar de que la Constitución del año 98 eliminó el concepto del tripartismo. Lo eliminó. Estaba en el artículo 58. Ya, lo que nosotros estamos de acuerdo es con el concepto de lo paritario, pues, porque ¿qué sucede? Que además el artículo 29 de la Ley de Seguridad Social dice que los morosos no deben integrar el Consejo Directivo. Cada tiempo rotar la presidencia. No, porque tampoco es una tienda de la esquina del Seguro Social. Lo que nosotros decíamos de que en vez de que existan 3, existan 5. 2 de los afiliados elegidos mediante el sufragio, acatando la disposición de la Corte Constitucional. Porque la Corte Constitucional dispuso de que todos los que participen en el proceso de integración del Consejo Directivo del IES, todos los asegurados y todos los empleadores. A propósito, el único seguro que tiene asegurados y empleadores es el Seguro Social Obligatorio. Los otros seguros son seguros especiales cuya afiliación es voluntaria. Muy bien. Y como lo decimos que ¿cuánto es lo que debe el sector privado? $2.200 millones debía hasta octubre del año pasado. El Estado debía hasta julio del año pasado $10.051 millones, que de acuerdo al artículo 29 de la Ley de Seguridad Social no deberían integrar el Consejo Directivo del IES. Pero solo se da en nuestro país. Los morosos y que les prohíbe la ley son los que manejan el Seguro Social. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? De eso llegamos a la conclusión de que entonces son los trabajadores, que son los afiliados los que financian en su mayor parte las prestaciones del Seguro Social. Muy bien, si son ellos los que manejan, los que financian las prestaciones del Seguro Social, que sean ellos, no, que tengan una mayoría de votos en el Consejo Directivo. Pero ahí, por ejemplo, a ver, doctor, ahí, por ejemplo, al respecto. Nosotros tenemos, además de estos 3 pilares que financian el sistema de seguridad social, el grupo de los pensionistas. Yo estoy seguro si
pedimos a un jubilado o a un pensionista de la Seguridad Social que diga qué es lo que espera del IES. Él va a decir que me paguen la pensión que yo merezco, una pensión cada vez más alta por el costo de vida y que me garanticen durante toda mi vida. Eso va a querer el pensionista. No le va a interesar de dónde venga el dinero. Que dice, es un derecho adquirido. Yo le he escuchado a muchos jubilados. He aportado toda mi vida al sistema. Sí, exactamente. Lo que también tiene que conocer es que efectivamente aportó toda su vida, pero aquí en Ecuador existió la dolarización, que en el año 2000 licuó todos los aportes que se habían realizado, de tal manera que lo que pesa en el sistema de seguridad social, en el fondo de pensiones, son los últimos 24 años. Si uno le pregunta al afiliado, ¿qué espera del IES? Quiero que no me suban por nada del mundo la edad de jubilación, que no me suban por nada del mundo el tiempo de aportación, que mi pensión sea el 100% de lo que gano y que me garanticen de por vida. Pero tiene que entender la persona que es un seguro que se financia con el equilibrio entre lo que recibe y lo que va a pagar. Entonces el afiliado tiene que entender que hay un estudio actuarial que determina que hay que hacerse ciertos ajustes, ir incrementando de manera progresiva o simplemente aplicando el artículo. Pero solamente para terminar los otros dos grupos. Sí. El de los empleadores. ¿Qué quieren los empleadores? Que no le suban las aportaciones porque creen que el 20.65 más el 8.33 de fondo de reserva es exagerado respecto a otros países. Y además tienen la carga de la jubilación patronal. Entonces ya no me ponga más. Pero el empleador tiene que entender que si no hace esto hoy, si una mejora del sistema, va a tener luego que gente no se va a jubilar porque el Seguro Social no le va a pagar las pensiones. Y finalmente, el grupo que representan al Estado. El Estado sabe que el peso del 40% tiene que ponerse ya un tope, porque hoy representa el 2% del PIB, dentro de unos años va a representar el 4%, después del 5%, el 10%. O sea, no va a haber, digamos, o capacidad del Estado para seguir cubriendo. No va a poder seguir haciendo, porque demográficamente cada vez van a haber más pensionistas con pensiones más altas y por lo tanto, si el 40% no se reforma, eso va a ser un peso para el Estado. Pero yo no estoy defendiendo a la posición del Estado, porque eso es uno de los problemas que hubo en la propuesta del economista de la Torre, una visión desde el punto de vista muy de apoyo a las finanzas públicas, cuando lo que tiene que darse sobre toda importancia es a la sostenibilidad del sistema de seguridad social, donde el fondo de pensiones se financia con el aporte del Estado, el aporte de los trabajadores y el aporte de los empleadores. Por lo tanto, lo que decía, juntar en una mesa con académicos, con técnicos, con representantes de estos grupos, decir, nos vamos 3 días y ahí sale humo blanco para cuál es la propuesta que tenemos que hacer y ahí sí viene después la ley, pero no al revés. Usted dice no en consenso. En consenso. Las tres partes. Sentarnos a discutir ¿Esto es sobre factible? esos ¿Tú le temas? ves que sea factible este una asunto? Porque puede ser una utopía, ¿no? Las visiones son contrapuestas en este caso. ¿Tú estás de acuerdo, Henry, en que se incremente los años para la jubilación, como se está planteando? Con algunas alternativas. Ahora se dice que si te jubilas a los 64, tienes un poco más en la pensión, y así sucesivamente, ¿no? Si sigues a los 65, a los 69... mucha gente dice, bueno, ¿y qué voy a disfrutar? ¿Cómo voy a disfrutar de mi pensión? Exactamente, ¿cómo disfrutar de la pensión? En una sociedad con una alta cultura intelectual, formada en principios, formada en valores, la vía adecuada es el diálogo y los acuerdos. En todas las sociedades. Eso es lo ideal, ¿no? Pero lamentablemente en el Ecuador no funciona eso. Y entonces, por ejemplo, cuando se les dice que cuándo van a pagar esa deuda al Estado, lo que me pongo en el plano personal. ¿Qué autoridad moral y ética tendría yo, por ejemplo, llegar a un acuerdo en una institución y para dirigirla yo a esa institución? Yo soy el deudor de esa institución. ¿Qué autoridad tengo? Ninguna. Y entonces aquí, si el Estado pagara sus obligaciones que están en la ley, el gobierno, y los empleadores también pagaran puntualmente, seguro no estuvieran en las condiciones. Entonces yo digo, ¿cómo llegar a un diálogo con estos que son morosos, ¿no? Yo fui legislador y estaba muy molesto, me acuerdo que en el año 2015 yo propuse un proyecto de ley para sacarlo al Estado, sacarlo a los empleadores, porque digo, si estos son morosos y le están causando 1000 problemas al Seguro Social. Pero tienes la ley, pues. A ver, no sé con el Estado, pero con los empresarios o con los empleadores, la ley es dura, pues. Pero en el gobierno de Lazo hicieron una reforma a la ley de seguridad social para que no sean sancionados con prohibición de coactiva, la inclusive. A los empleadores. La coactiva. Sí, la coactiva. Les reformó Lazo, ¿no? Porque en el anterior gobierno sí pusieron de que puedan ser... ¿Están ustedes de acuerdo con subir los años de aportación para la jubilación? No, porque mientras no hagamos esta reestructura que menciono yo, que las prestaciones que le corresponden al Ministerio de Salud pasen al Ministerio de Salud y solo le dejen las prestaciones de salud
riesgos del trabajo y lo que es la atención, digamos, la prestación de jubilación a los trabajadores, a los que prestan su servicio bajo relación de dependencia laboral, a los que prestan servicio profesional a cambio de un salario. A los que aportan. A los que aportan. Pues no. Entonces, ¿por qué estas prestaciones vinieron a distorsionar? En el caso del seguro social campesino que yo planteo que debería ser... Tampoco en el monto de aportes, Henry, el porcentaje. Es que uno tampoco tiene que ser dogmático, ¿no? A ver, si yo hago las correcciones estas que estoy mencionando y requiere de un ajuste técnico, hay que hacerlo. Pero aquí el manejo del seguro social no es técnico. El manejo del seguro social hay que hacer las correcciones de carácter político, de carácter institucional, y de ahí tienen que venir los ajustes técnicos. Pero mientras no haga eso, no es posible solamente ir por la técnica, porque, ¿qué pasa? Termino. Si dejo las cosas como están, bueno, el problema va a seguir. Rodrigo dice el tema demográfico, muy bien. Yo le pregunté, cuando estuvimos en otro medio de comunicación con Rodrigo y el economista Augusto de la Torre. En el Ecuador, de acuerdo a la característica de la economía nacional, como lo sabemos, 3 personas de 10 en el Ecuador tienen trabajo estable. Se dice que tienen trabajo digno, trabajo permanente. 3.5. Que están afiliados a la Seguridad Social, al IES. Entonces, hay 6.5 que están en la economía informal. Y entonces yo le decía a Augusto de la Torre, en este otro medio que participamos, ¿qué pasaría si de los 10 de cada 10 están en la economía formal? Entonces el discurso demográfico se me queda a un lado, porque si ahora con 3.5, y aquí estamos frente a un matemático, si con 3.5 se dice de que la relación afiliados activos versus pasivos, el financiamiento es de 6.5. Lo ideal, según los actuarios, dice que debe ser 8 o 9. Muy bien, imagínate esa relación, estamos frente a un matemático, ya. 3 de cada 10 tienen trabajo estable y 7 no lo tienen. ¿Qué pasaría si, como digo, si todos los 10 tienen trabajo estable? Entonces la relación no sería de 6.5 activos versus un jubilado. La relación sería 10 o 11 o 12 activos versus a un jubilado. Entonces pero eso implica tomar otro tipo de medidas. Reactivación económica. Pero ¿cómo generamos empleo si no vienen inversiones extranjeras? Exactamente. ¿Cómo generamos empleo si las empresas no pueden contratar más personal? ¿Cómo generamos empleo si los jóvenes quieren el 60% migrar a otros países? Entonces, eso hay que ahora, doctor Hurtado, permíteme, Henry, eso de los jóvenes, ¿qué se tiene que hacer para incentivar? También había la iniciativa de afiliarlos desde los 16 años, etcétera, etcétera, situaciones que son casi inviables. Pero ¿qué se tiene que hacer para que, a más de que no se tiene trabajo, no hay fuentes de trabajo, pero cómo motivar a los jóvenes para que aporten a la seguridad social? Mire, si los jóvenes, gente de menos de 40 años, se reuniría para tomar una decisión respecto al IES y ellos deciden ya no aportar al sistema de seguridad social, no aportar, desde el siguiente mes, los actuales pensionistas no reciben su jubilación, así de simple. Entonces hay que convencer a los jóvenes que crean en el sistema, que ese sistema no solamente ha financiado las pensiones de sus abuelos y sus padres, sino que de ellos también les va a financiar. Pero como esos jóvenes que hoy tienen 30 años, cuando lleguen a 60 años, no van a tener el número de jóvenes que aporten, porque cada vez hay menos niños que van naciendo, es una ecuación sencilla de entender. Entonces ellos tienen que financiar su propia jubilación. Entonces un joven que gana $1,000 tiene que saber que del 11% que aporta para el fondo de pensiones, una parte va para financiar las pensiones de los jubilados como Henry y otra parte va para su propio beneficio a través, por ejemplo, del fondo de reserva, que podría ser reestructurado para que tenga una cuenta. Y el joven que vaya sabiendo que trabaja hoy en una empresa, luego se va a trabajar en Argentina por teletrabajo, se va a Estados Unidos y desde ahí aporta, sabe que cuando regresa al Ecuador tiene acumulado un fondo que le permite recibir su jubilación. Entonces el problema no es solamente los actuales pensionistas, es que estamos creando una generación entera de personas que pueden no tener jubilación cuando lleguen a los 60 o 65 años. Es que ese es el problema, que no tienen estos incentivos o el conocimiento, porque la prestación más importante que es el de la salud. No, la de pensiones para mí. La de pensiones, pero la de salud. La de salud es del día a día, lo que la gente entiende. Que es el que le atrae, porque uno dice, por lo menos tengo el hospital, pues o tengo la salud. Pero con estas condiciones en las que se está viviendo,
en las que no hay medicamentos, no hay ni para las gasas, en las que los familiares de los pacientes tienen que salir a comprar medicamentos. ¿Qué atractivo puede ser? Ese es por la corrupción, el dinero lo han dilapidado. Y lo que dice Henry, cada uno de los directores del consejo, de las personas que han pasado por el consejo directivo son responsables de la crisis. Gente que han incorporado 5.000 personas, el otro subió 6.000 personas, el otro... Hay que ver solamente la revista Vistazo, en unos artículos ahí menciona, con nombre y apellido, cuántos fueron los que ingresaron al IES. Pero de ellos hay que sacar lo que son profesionales de la salud. Solamente, licenciado Morocho, para que tengan una idea de lo que representan estos cerca de 900 millones de dólares que ha planteado Henry. Son 3% de aporte de la masa salarial. La masa salarial es que recibe todo el IES. El 3% son 900 millones de dólares. Ya, en la propuesta, generalmente, ¿usted está de acuerdo con que se incremente los años para la jubilación? Mire, tiene que ser una propuesta completa en la que todos tengan que ceder posiciones. De los 4 grupos, tienen que saber que ya no se van a poder seguir pagando las 14 pensiones si no están financiadas, porque solamente son 12. Tienen que saber que tiene que progresivamente irse mejorando o sea, ¿ustedes los requisitos. Los décimos? O financiarlo de alguna manera, pero en este momento esto no está financiado. Pero todos tienen que ceder. El Estado tiene que saber que tiene que cumplir, tiene que establecer un plan de pagos para cumplir su obligación de las deudas que tiene con salud y con pensiones en un plazo, digamos, razonable, porque tampoco se le puede poner al Estado que pague en 2 años cuando con esfuerzo se va a lograr 4.000 millones de dólares del Fondo Monetario y 800 millones de la CAF, y el Banco del Pacífico representa 900 millones de dólares, que se va en menos de 1/3 de lo que representa las pensiones. ¿Hay que vender el Banco del Pacífico? No, yo no digo que no. El Banco del Pacífico, lo que digo, ya que mencionó anteriormente Henry, el patrimonio del Banco del Pacífico, si se logra vender 900 millones de dólares, no cubre sino una parte, 3 meses del pago de pensiones. Entonces hay que analizar adecuadamente si se quiere o no efectivamente darle al IES un manejo de un banco que ha funcionado bien. La crisis con todos estos cambios sería que los gobiernos comiencen a pagarle al IES. Tiene que pagarle, pero claro, para eso se requiere una reestructuración de las finanzas públicas. ¿Cómo se entiende que la reestructuración y todo, pues, doctor Ibarra, pero el IES anualmente tiene que destinar un monto para comprar papeles del Estado? Es obligatorio. O compras. Lastimosamente es así. Pero lamentablemente cuando le dicen, oye, págame 3.500 que necesito para este año, lo que hacen es le dan 2.000, 2.500. Claro, la dependencia es tan alta que es muy difícil el ir rompiendo este nudo gordiano, pero tenemos que volver a discutir y decir, ese peso que tienen las finanzas públicas del IES tiene que ir disminuyendo progresivamente. Pero como dije, hay que buscar en los jóvenes la respuesta al futuro del sistema de seguridad social. Por eso yo he planteado los sistemas multipilares, en que cada joven vaya teniendo una cuenta, donde vaya teniendo un sistema que vaya mejorando. Este sistema parecido, no sé, el de Chile, cómo se maneja, pero el de Chile es mala experiencia, ¿no? El de Chile es una pésima experiencia porque es una capitalización individual. ¿Qué sucede? Esto no sería más o menos lo que dice... No, yo me refiero a un país como Suecia, un país como Noruega. Bueno, en la propuesta de Augusto Latorre manejaba una fórmula mixta, ¿no? Que el 50% de lo que es la aportación del afiliado al Seguro Social vaya al Seguro Solidario y el otro 50% vaya a una capitalización individual. ¿Pero qué sucede con la capitalización individual? La capitalización individual a mí me pagaría la pensión cuando me jubile hasta cuando me dure el ahorro de mis fondos. ¿Ah, sí? Claro, pues, y si no, ¿quién le va a pagar? ¿Y si, ¿de dónde va a sacar? Bueno, pero sí se puede contratar un seguro. Claro, pero las AFP no van a sacar plata de ellas para decir, no, a Henry Llanes ya se le acabó el ahorro del fondo de pensiones, ahora le vamos a pagar nosotros. No, eso nunca, nadie lo hace, pues, ¿no? Entonces, ese es el peligro de ir a una capitalización. La ley de justicia laboral no te daba esa opción. En la ley del 2001 se planteó la posibilidad de un sistema mixto, yo le llamaría híbrido. Esta reforma que hubo en la que si es que el IES entra en crisis, el gobierno o los estados tienen que responder. No, eso sí, la seguridad social es responsabilidad del Estado, ¿no? Lo que pasa es que yo diría que en el tema para el fortalecimiento del seguro social, no va por esta política, por esta propuesta que dice de los jóvenes, ¿no? O lo que dice el señor Peña. El tema es que los jóvenes no están insertados en una economía formal. Entonces, el problema del Ecuador es el carácter de su economía. Una economía fuertemente dependiente del mercado internacional. Una economía dependiente de la dolarización, y que la dolarización en el Ecuador, desde su fundación, se la ha manejado en función de impuestos y en función del endeudamiento público. Ahora sucede que la deuda pública, cuando en el año 2010 el saldo de la deuda pública era de 8.600 millones de dólares, hoy, según Pablo Dao, los economistas, que fue subsecretario
del Ministerio de Economía y Finanzas, dice que la deuda ha subido a 84.000 millones de dólares, ¿no? Entonces eso nos da la pauta de que... Oye, pero ya estamos más arriba del techo entonces, que te permite la Constitución para el endeudamiento. ¿Qué pasa con la economía nacional? La economía nacional solo se dedica a producir productos, materia prima y a vender materias primas. No vende productos con valor agregado. No desarrollamos la petroquímica. Los metales no los industrializamos en el Ecuador. Fíjense que el año pasado exportaron 3.320 millones de dólares. Yo les pregunto a los economistas, a Pablo Lucio Paredes, a Augusto de la Torre, a Walter Espul, de los 3.320 millones de dólares que se explotó en minería, ¿cuánto le quedó al Ecuador? ¿Cuánto llevaron las empresas que explotan los minerales? Se llevaron casi todo. Entonces no podemos manejar una economía en estas condiciones, ¿no? No podemos manejar una inversión extranjera. Bueno, pero a las mineras les estamos dando incentivos. Todo, la energía eléctrica les cobramos a 5 centavos, diésel subsidiado. No se puede continuar así. Entonces, ¿cuál es el problema del seguro social, de la economía? Nuestra economía no tiene una carga científica, no tiene una carga tecnológica que le permita fabricar los bienes de producción de forma autónoma, así como hace Estados Unidos, así como hace Europa o Japón o Canadá. Pero estás pidiendo cosas muy... No hemos logrado ni cambiar una matriz energética, hemos podido... Exacto. Entonces, el señor Peña, que dice de los jóvenes, es un tiro al aire, porque inclusive esa propia prestación tiene que ser reformando la ley de seguridad social. Entonces sucede que si los jóvenes se encontrarían en una economía ecuatoriana, de las características de la economía de Japón, de las características de la economía de Canadá o europea, estuvieran vinculados pues, a las actividades productivas y aportando al seguro social. Pero como los jóvenes no ven esa economía, entonces no les atrae. Pues, ¿cómo se va a afilar el seguro social? Y nosotros los jubilados, ahora en día, nosotros fuimos los que financiamos las prestaciones del seguro social años 80, años 90, y estas 2 décadas. Nosotros las financiamos como trabajadores activos, ¿no? Por lo tanto, bajo el relevo generacional. Ahora los jóvenes tienen que sostener las prestaciones de los jubilados. La jubilación de Hernán, de Rodrigo. Es que no es simplemente así. Pero mire, es que no es los jóvenes ya no quieren afiliarse. Muchos jóvenes quieren irse del país. Es que la economía no le da esa oportunidad. La economía del Ecuador no les da esa oportunidad a los jóvenes. Entonces no es el seguro social, la economía no les da esa oportunidad. Claro, lo que está proponiendo Henry es un tema mucho más complejo, es un tema sistémico, donde hay temas sociológicos, temas de crecimiento económico. Pero yo creo que también tenemos que ver que la realidad que vivimos actualmente, el seguro social, donde hay mucha gente que está preocupada. Entonces, si usted tiene gente del consejo directivo que hace una declaración sin tener los estudios todavía preparados. ¿Usted le ve que lo del doctor Peña es una declaración un poco apresurado? Sin sustento? Yo, si me permite una sugerencia, yo creo que el consejo directivo tiene que hacer una reunión y decir, me han informado que el artículo 189 de la ley en vigencia no ha sido cumplido. Esa ley dice que cada 5 años tiene que subirse progresivamente un año, así que a partir de hoy se cumple. ¿Qué medio de comunicación, qué gremio de trabajadores le va a decir, ¿por qué usted hace eso? Porque él está cumpliendo la ley, está cumpliendo la normativa. A partir de hoy no se dan prestaciones a los hijos de los afiliados porque dice esta norma, recuerdo el artículo, que los hijos de los afiliados tienen que tener adecuadamente financiadas. Entonces eso pasa al seguro de salud. Les falta decisión para efectivamente ir corrigiendo una decisión política, digamos. Entonces una persona que no conoce todos estos temas que son complejos y tienen un contenido técnico y actuarial y matemático muy, muy fuerte, dice, no, pues me están queriendo... Si me suben la edad a los 70 años, yo voy a estar muerto, entonces, no, pues no tiene sentido. Es que no le explican de manera correcta. Entonces, hay personas que eventualmente, como no está obligatorio una edad de jubilación, pueden retirarse si cumplen los requisitos a los 60, claro. Pues 65, 70. Pero no puede permitirse que vengan personas, por ejemplo, del extranjero, como son a Cuenca, que vienen americanos, estadounidenses, que se empiezan a aportar a los 60 años, con 10 años llegan a tener 70 años de edad y reciben el 50% del sueldo promedio de los 5 mejores años. ¿En qué sistema de seguridad social en el mundo? Ni en Suiza, ni en Abu Dhabi, que tiene tanto dinero, se hace eso. Entonces hemos sido muy generosos. Bueno, pero ya sería una reforma al respecto, ¿no? Ya sería una reforma en el que ya no se permite que usted aporte un poco más en los últimos años y así pueda eso por ejemplo, su nivel de pensión. Pues. Eso, por ejemplo, ha llevado un sistema que da abusos en que personas que aportan durante 25 años
durante sueldos bajos y los últimos 5 años aportan sobre 5 veces, 6 veces su sueldo porque sabe que su pensión está en función de eso. ¿Pero a costa de qué? Como es del sistema de solidaridad, a costa del resto de afiliados. Eso no es justo, no está bien. Pero ahí también vale, también siendo uno fiel con la historia. Quienes afectaron el ahorro nacional, producto de las microdevaluaciones, de las macrodevaluaciones, y de haberle llevado a 25.000 sucres por dólar, fueron los gobiernos. Entonces, los que afectaron el ahorro nacional fueron los gobiernos. Los que afectaron los aportes a los trabajadores fueron los gobiernos. Los que afectaron el pago de pensiones en el Ecuador fueron los gobiernos. Entonces, ellos manejándome plata, me dañaron la cotización y mis aportes. ¿Y ahora qué quieren? ¿Que yo reciba una pensión de hambre? Tenía que haber una obligación moral para los gobiernos en dolarización, hacer los ajustes, ¿no? No es su totalidad, parcialmente. Pero le afectaron hasta ganar, el querido Osvaldo, $4 por pensión jubilar. Ganar $20 por pensión jubilar, $40 por... ¿Hay ese tipo de pensiones todavía? No, ya no. Ahora son 230, claro, más o menos. Y que el señor presidente Noboa no cumplió su fuerte campaña y no la va a poder cumplir. ¿Por qué no partió de estudios, como dice Rodrigo, no partió de estudios matemáticos y económicos para decir, yo te voy a nivelar el pago de la pensión jubilar a un salario básico unificado, sino que lo hizo por demagogia política, por tal cual es este momento es muy difícil. El dinero no alcanza. Justamente de ahí la importancia. En mi calidad de presidente de la Asociación Ecuatoriana de Actuarios. ¿A cuánta gente le motivó eso para votar por el presidente actual, por ejemplo? Dijo que iba a le nivelen la pensión. Dijo que iba a capitalizar, dijo que iba a dar liquidez al banco de IES, al Seguro Social, recomprando los bonos. ¿Ha recomprado los bonos? No. Por ejemplo, en este año, el presidente Noboa tenía que haber transferido al Seguro Social, pero que le pidió el Consejo Directivo de 3.500, me parece. 3.766 millones de dólares. Eso le pidieron. Ya, para atender esas prestaciones que le corresponden al Estado. ¿En el presupuesto está cuánto? ¿2.500? Le dieron 2.393 millones de dólares. ¿Cuánto es la diferencia? 1.303. Entonces, ¿cuánto tiene que sacar estas autoridades del Seguro Social, del Fondo de Pensiones? Cerca de 1.400 millones de dólares. Tienes que desinvertir. Claro, tiene que desinvertir. Pero la realidad es tan compleja que en el mes de diciembre y en enero, el Ministerio de Economía el ministro de Economía y Finanzas dice, no tengo dinero para pagar la nómina de los empleados públicos. Son más de 800 millones de dólares, con el 13º eran 1.500 millones de dólares. No tenían dinero, entonces, ¿cómo se puede decir todo lo que el IES le debe el Estado le debe al IES, hacerlo en un periodo de 2 años, 3 años? No, hay que poner un programa de pagos. Pero lo importante es que comiencen a pagar claro, sin duda. Yo estoy de acuerdo en eso. Ahí viene ya la responsabilidad de los gobiernos, pues hay que comenzar, porque tampoco se le puede seguir esquilmando al IES, pues, por todo lado. Yo estoy completamente de acuerdo, por eso digo que los 4 jugadores tienen que ceder posiciones para que eventualmente logremos darle sostenibilidad al sistema. ¿Esto se maneja con una reforma o con reforma, digamos, con... Tiene que ser una reforma integral. Tiene que ser una reforma integral, porque esa reforma, la reforma de la ley no se adapta a la nueva Constitución. Si tú te jubilas a los 60, 65, te voy a dar un poco más, para que no estés echado en la hamaca y haz algo más. A ver, los jóvenes desde los 15 y les voy a dar préstamos hipotecarios. ¿Es factible ese asunto? No, eso tiene que hacerse un diagnóstico con un estudio actuarial actualizado que determine, aquí hay ciertos escenarios, y reunirse en ese grupo que yo le comento y decir, córrame un escenario en el que subimos, por ejemplo, un año la edad de jubilación a partir del año 2028. También que la gente se prepara de aquí. En los próximos 4 años yo me iba a jubilar a los 60, ahora voy a jubilar a los 61. Le va preparando. Pero no le puede decir a una persona que ya tiene todo preparado para jubilarse hoy, de 60, le sube a 65, a 70, le quema el país, pues no, tiene que ser progresivo, explicando. ¿Usted ve que el tema tal cual está puede ser una bomba de tiempo, doctor? Sin duda, mire, esto puede poner en riesgo la dolarización, porque estamos hablando de 6.500 millones de dólares que hay que pagar por año a los pensionistas actuales. El momento que los empleadores no pueden contribuir, o igual los trabajadores, ¿de dónde sacan ese dinero si hay solamente ya 5.000 millones se ha desinvertido? No hay manera. Entonces, podría decir el Estado en esas condiciones, vamos a tener que pagar con patacones o con una moneda alternativa y luego vamos a tener que ir dejando el dólar. El tema de los es terrible, o sea, los patacones yo no quiero ser ave de mal agüero ni tampoco ser extremadamente pesimista. Yo soy un ser humano optimista
Yo lo que busco es que la gente entienda que los actuarios jugamos un rol protagónico para hacer entender a los políticos, a los trabajadores y a los empleadores, Oiga, cómo llegar a un consenso para difícil será salvar hacer el entender sistema. a los políticos de esto, ¿no? A los políticos, Sí, mientras no sí. se capaciten, no tienen ni idea, ¿no? Pues. ¿Tú le ves que esto se puede solucionar o es una bomba de tiempo tal cual está en este Yo momento? lo que creo es que si uno con toda racionalidad hace el planteamiento de las reformas que hay que hacer y explicando correctamente a la ciudadanía, a la comunidad nacional, de lo que hay que hacer en el manejo del seguro social, de los sistemas de seguros sociales y de lo que es la política de la seguridad social, yo creo que se puede avanzar. Entonces, por eso es que hay que recomendarle a nuestra sociedad, a nuestros votantes, que para el año 2025, en vez de dejarse convencer por la imagen, porque es guapo, porque es joven, por tanta cosa, que eso es un racionamiento pueril, de que un votante se deje convencer de esa manera y no de cómo se maneja la economía o de cómo se va a manejar la economía, de cómo se van a manejar el tema de los recursos naturales no renovables, cosas como esas. Ahí estás con un grave problema, Claro, Henry. es el problema de la manejo política. de la comunicación política, las redes sociales, Ese es el problema. Facebook. Ese es Mira el que el problema. presidente, le dicen que el presidente ha recuperado su nivel de popularidad, está con el Es- 70%. No, es Con parte ese- de la manipulación, porque sucede que salieron a decir, de las 11 preguntas ganamos 9 y 2 perdimos. No. Ahí los que votaron sí, con los que votamos sí, también fuimos los que votamos no, en la pregunta D y en la pregunta E del referéndum. Porque, si solo el 30% que se opuso a todas las preguntas, ¿no? hubiese votado, solo hubiera sido esa votación que también se refleje en el D y en el E, también hubiese ganado el gobierno en la letra D y en la letra E. Entonces el gobierno tiene que pensar. Lo que faltó fue una comunicación adecuada, Ya. porque, por ejemplo, si uno simplemente analiza lo que ocurre con la inversión extranjera directa que viene a países como Colombia, Ecuador y Perú, el Ecuador tiene una inversión extranjera directa mínima. ¿Por qué? Porque el inversionista que quiere poner su dinero dice, yo no voy a un país donde no hay transparencia, no hay la ¿Usted ve que el posibilidad trabajo por horas iba a contribuir en este caso? El trabajo por horas, para sostener el trabajo un poco más por horas bien reglamentado hubiera sido la posibilidad que luego, efectivamente, esa persona que está por horas se incorpore como personal con un contrato. un cotizante de Claro, lo que pasa- pasa Pero lo que pasa es que hay muchos abusos por parte de algunos Exacto, empleadores. ese es el problema. Algunos empleadores que no han Actualmente, logrado. Imagínense, hay tanto abuso que les pagan hasta la mitad, aprovechándose No, claro. de la mano de obra sin duda. extranjera, ¿no? Eso está muy mal, pero eso tiene que ser normado, tiene que hacerse consenso. Entonces es posible que se vaya a normar a través del Ministerio del Trabajo, ¿no? El tema del trabajo Claro. por horas, muy independientemente de lo que pasó en la consulta popular. Oiga, son temas realmente importantes. Yo quiero agradecerle al licenciado Henry Llanes, presidente del Frente Nacional por un Nuevo IES, al doctor Rodrigo Ibarra, analista, consultor en temas de seguridad social, académico universitario y presidente de la Asociación Ecuatoriana de Actuarios, que han estado con nosotros. Vamos a continuar en estos temas que son realmente importantes para conocimiento de los ciudadanos fundamentalmente. Esto de la seguridad social, esto del IES, no es una cosa tan simple como aparentemente se podría decir. Esta situación tiene que manejarse con suma urgencia y con toda la transparencia y la responsabilidad del caso. Porque como ya han escuchado acá, esto es una bomba de tiempo. Y si es que esto se degenera, esto explota, la dolarización podría estar en riesgo. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Gracias. No se olviden que frente al personaje usted puede observar en las plataformas de Global Opinion, en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, estamos también en Instagram y también en Spotify. Por favor, suscríbanse al canal, regálennos sus likes y hagan sus comentarios. Esto es importante también para ir haciendo un periodismo más responsable. No se olviden que esta programación ha llegado también gracias a Rappi Frenos, Professional Brake Service, que son lo mejor para su vehículo. ¿Tiene alguna cuestión en frenos? Vaya a Rappi Frenos. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Hasta ahora, pues muchísimas gracias por la sintonía. Felicidades. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.